Buenas, cordial saludo, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, vamos a reflexionar entonces hoy sobre otra pregunta importante y esta tiene que ver con si existe el racismo en el mundo. Y sabemos obviamente que para dar respuesta a esa pregunta es importante entonces definir realmente qué es el racismo. Entonces, a través de lo que he estado investigando, mm, y las charlas que hemos estado haciendo, el racismo entonces es una forma de discriminación, de prejuicios, basado en qué, en la raza o la etnia de una persona. Entonces, esos dos elementos nos llevan a nosotros entonces a profundizar sobre el tema y entonces podemos entender de que esto conlleva entonces a que hay distintos grupos raciales, ¿no? Entonces seríamos, los distintos que hay son superiores e inferiores. Están esos que se sienten superiores y entonces están esos que se sienten inferiores. Entonces el racismo obviamente se manifiesta a través de qué? De la discriminación. eh, Se manifiesta a través de la exclusión, obviamente también, y de la desigualdad de oportunidades. Allí entonces ya tenemos las bases y los fundamentos para realmente dar respuesta a esta pregunta tan amplia, tan controversial y que realmente nos puede aclarar lo que, lo que sucede en el mundo. Podemos contextualizar estas respuestas y poder definir si realmente existe el racismo o no en el mundo, o existe el racismo o no en Colombia, o en los países donde nosotros, donde estemos habitando. Mm, con el fin de entonces de poder dar un ejemplo y poder, un ejemplo personal, pero también eh, un ejemplo histórico. Yo recuerdo que cuando yo iba caminando la otra vez, iba hacia un lugar y resulta que venía una madre con una niña. La niña entonces se le adelantó. Yo iba y pues obviamente ellos venían. Y resulta que la madre le dice entonces a la niña con el fin de que la niña pues obviamente hiciera caso, se devolviera. Le dice entonces le grita a la niña, mire, allí viene un negrito. Entonces eso primero me causó risa. Yo más o menos ya en ese tiempo sabía del tema, de la subjetividad que hay en las personas y de los estereotipos y de los prejuicios que la gente tiene con relación a las personas que supuestamente consideran diferentes. Entonces, obviamente pues, como les decía, me dio risa y pues en mí yo pensaba, esta persona, como dicen por ahí, no sabe quién soy yo para, para decir lo que dice, pero bueno, lo dejé pasar y, y resulta que, eso me llevó a mí a pensar y a definir que realmente puede existir eh, algunas características del racismo conforme a la definición que dimos sobre que el racismo pues obviamente es la forma de discriminación y de prejuicio basada pues obviamente en la raza o etnia de una persona. Mm, Obviamente allí también podemos aclarar dos cosas para pasar al otro ejemplo. Podemos aclarar que un prejuicio realmente no significa que sea una connotación profunda de racismo. Que yo, que yo, que yo, que yo defina si una persona es negra o blanca, o si me gustan los negros o blancos, o si no me gustan, es un prejuicio y obviamente esto no tiene una afectación profunda, por decirlo así, en los derechos de, esas, de esas minorías discriminadas, que han sido discriminadas, por decirlo así. Otro ejemplo es un ejemplo más histórico. Ya eso obviamente fue a inicios del siglo XIX, que eso ya es
que se sabe, pues en la historia no lo cuenta, fueron los zoológicos humanos que se conformaban en ese tiempo. Obviamente este era un tiempo colonial y entonces pues ustedes saben que los europeos obviamente diseñan un proyecto civilizatorio y deciden entonces mostrar toda la cultura y mostrar las grandes diferencias que esos otros países conquistados tienen con relación a los habitantes que estaban en Europa. Entonces querían mirar la diferencia y mostrarle a la humanidad en ese tiempo las grandes diferencias que tenían ellos con las diferencias que tenían los esclavizados, por decirlo así, los negros y los blancos, los negros y los indígenas, y hasta asiáticos también había en ese tiempo. Resulta entonces que ese proyecto civilizatorio para mostrar esas otras tribus y esas otras comunidades, los negros y los asiáticos y los indios necesitan ser civilizados y poder ellos aportar, entre comillas, valor a esas otras comunidades inferiores. Entonces proceden a hacer estos zoológicos humanos, donde lo que hacían, pues obviamente, lo repito, era exhibirlos y algunos comiendo recreaban el hábitat natural de esas comunidades y obviamente los obligaban, pues obviamente, a comportarse en como se comportaban en su territorio. Algunos comían perro, algunos hacían bailes, bueno, se exhibían montados en animales. Bueno, eso obviamente tuvo una repercusión porque muchas personas murieron, muchos negros e indígenas murieron haciendo esos actos. Y eso casi que se convirtió en una economía, se convirtió en un negocio, porque muchos turistas europeos iban a esos lugares y obviamente pues experimentaban la sensación de conocer esas culturas y que a la misma vez los veían como inferiores a ellos. Esto obviamente nos da a nosotros una luz para poder definir y entender qué realmente es racismo. Entonces, lo más importante, y repito, el racismo toma mucha más forma cuando el racismo es institucionalizado, es decir, está estructuralizado. Es diferente que una persona a mí me diga, no me gustan los negros, y me diga negro y me lo grite, o diga indio, indígena o lo que sea y lo grite, a que una institución ejerza un grado de racismo frente a una comunidad. Es decir, cuando a mí me lo dice una persona, un individuo, eso a mí no me afecta. Yo sigo con mi vida, sigo avanzando, sigo creciendo, sigo progresando, sigo alcanzando metas, sueños. Pero cuando lo hace una institución, sí me cohíbe de derechos. Cuando una universidad tiende a darle más oportunidad, por decirlo así, es un ejemplo, no sé si tú sabes lo que pasa, pero sí tengo evidencias que sucede. Algunos estudios lo están comprobando de todas las universidades, donde ingresan más personas blancas que negros a la universidad. Y obviamente ahí hay unas características de condiciones sociales, condiciones socioeconómicas, pero eso nos da, pues obviamente nos comprueba de que sí hay cierta discriminación y exclusión entre las razas, por decirlo así. Entonces claro, eso afecta. Cuando una institución ejerce ese grado, afecta a la comunidad, la estigmatiza y a la misma vez le cohíbe de participar de los privilegios y de los derechos a los cuales pues obviamente tienen derecho, para la redundancia. Entonces ahí podemos ya pues obviamente tener ideas
de que en realidad el racismo todavía está alrededor nuestro. Esa subjetividad, como yo siempre lo digo, esa connotación de definir quién es inferior y quién es superior, hace que se manifiesten en un grado mínimo, podría ser, o en otros grados, a veces en grados muy elevados, que se manifieste el racismo a una comunidad determinada. Entonces ahí, pues obviamente esto lo digo con el fin de que hagamos como una especie de reflexión y de que tengamos en cuenta que el racismo no se va a acabar simplemente cogiendo un bando y armando una guerra de clases. El racismo no se va a acabar así. ¿Sí? Otro ejemplo que se me viene a la cabeza y es ¿cuál? El ejemplo de Vinicius, el jugador del Real Madrid, que en un partido determinado es víctima por la hinchada, es víctima del racismo. Y miren cómo se manifiesta el racismo en este estadio. Se manifiesta a través, obviamente, de la palabra mono. Entonces, decirle a una persona mono ya es un acto, obviamente, que nos lleva a esa manera como los colonos, pues obviamente querían visualizar la diferencia de otras razas a través de esos zoológicos humanos que realizaban. Entonces miren cómo ha pasado tanto tiempo, pero aún se sigue teniendo en la subjetividad la percepción de inferioridad a tal punto de decirle a un ser humano por su color de piel mono, sin animal. Entonces ahí ya podríamos nosotros ir definiendo si realmente existe el racismo o no en el mundo actual en que vivimos. Bueno, entonces para terminar es importante entonces realizar esfuerzos, ¿no? Realizar esfuerzos a nivel individual, como lo decía ahorita, y educativo y político y social, con el fin de que obviamente se disminuya esta problemática que en realidad sí está afectando no solamente a los países latinoamericanos, también está afectando a muchas personas en Europa. Entonces sería como interesante poder trabajar en esto.